bienvenidas a este canal. Mi nombre es Carito y espero que hayan tenido una muy buena fiesta de Año Nuevo. Espero que la hayan pasado súper bien. Yo quiero platicarles que antes de Año Nuevo fui de viaje con una de mis mejores amigas a una ciudad que está más o menos cerca de donde yo vivo. Y bueno, estuve pensando que todo el tiempo que yo viajo estoy armando y desarmando mis patines por seguridad. Simplemente, aunque pagues como tu seguro de la maleta o de viajero, todo puede pasar. Entonces yo siempre prefiero como separar mis frames o mis guías y ponerlas en un lado y las botas llevarlas también por aparte. Así que se me hizo interesante compartirlo con ustedes para que ustedes sepan cómo armar y desarmar sus patines, ya que no solamente lo puedes utilizar cuando viajas, sino también cuando quieres cambiar de disciplina, es decir, si quieres cambiar tu guía a una guía de aggressive y la tuya es de fitness, o si quieres cambiar de fitness a slalom, etcétera. Entonces yo pienso que es súper importante e interesante que ustedes sepan cómo es que yo los armo, así que vamos a comenzar con el video, pero antes dale like y suscríbete al canal para saber que te están gustando este tipo de tutoriales. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno amigos, vamos a comenzar desarmando nuestros patines. Aquí yo tengo a mis bebés y para este frame lo que yo necesito es una llave Allen 4.0, que es la llave que utilizo para mis ruedas, y también utilizo esta de 4.5 milímetros o 3/16 de Allen, que es la que une el frame de la bota, así que voy a ocupar estas dos, pero tú tienes que revisar qué tipo de llaves utiliza tu tipo de patín, y en este caso mi frame es para ruedas de 72 milímetros o la medida es de 219, así que sacaré la segunda rueda y la última yendo de punta a talón, sacaré la segunda y la cuarta rueda. Obviamente esto también depende de la medida que tenga tu frame o tu guía, así que tienes que empezar a... Lo que puedes hacer por primera vez es sacar todas tus ruedas y ver en qué punto o en qué rueda tienes que sacarlas para que no tengas que desarmar todas. Así ya nada más ves en qué rueda se encuentra el tornillo que une a la bota y ya sea muchísimo más fácil y rápido. Ahora voy a tomar esta llave que es la de la bota y voy a insertarla bien. Aquí antes de sacar los tornillos que unen a la bota, marqué con un barniz color, bueno, ya aquí se ve como rosita, marqué con un barniz la medida en la que están puestos los frames o las guías, para que así no se me descontrole el movimiento, ya que si por 1 milímetro tu patinaje llega a afectarse, sobre todo en el freestyle slalom, es importante que las medidas sean exactas, así que yo lo que hice fue marcar mis frames antes de sacar el tornillo. Y ahora ten mucho cuidado con estos tornillos porque como son chiquitos se te pueden perder muy fácilmente, así que lo que yo te recomiendo es que los aflojes un poquito de los dos lados una vez que ya hayas marcado las líneas donde se encuentran los tornillos, y así te vas hasta que salga por completo el tornillo. ¿Sí? Y ahora toma tus tornillos, sácalos de los frames y colócalos en la bota para que no se te pierdan. Ajustalo solo un poco para que no se te pierdan. Ahora sacamos el otro tornillo. Y listo, ya quedó. Si no entiendes mucho acerca de las ruedas o de los frames, te dejo aquí en el link de abajo dos links. El primero, que es de cómo puedes mover tu frame dependiendo hacia dónde se está inclinando tu pie o tu patín. Y el segundo link que te voy a dejar es para saber qué tipo de ruedas puedes utilizar o de qué tipo de dureza, medida y forma llegan a tener las ruedas, así que te los dejo estos links aquí abajo en la cajita de descripción para que tú puedas saber bien de qué estamos platicando ahorita. Y lo siguiente que voy a hacer después de haber ya sacado y separado el frame de la bota es que voy a poner las ruedas, pero solamente las voy a dejar semi-montadas. Semi-montadas quiere decir que no las voy a ajustar por completo, porque así va a ser más rápido que cuando las quiera volver a colocar. Y listo, vamos a tener así ya separados nuestros frames o guías de nuestra bota. Las puedes guardar como yo lo hago normalmente en los viajes, que los hago como separados para no perderlos y en caso de que llegue a pasar algo. Y ahora, para volver a montar los frames,
lo que tienes que ver es que en esta parte interna, donde se apoya la bota, donde aquí apoyamos la bota, hay unas escrituras en el talón. En la punta no tenemos nada. En el talón hay unas escrituras que son la medida del frame, que en mi caso es 219 diagonal 72 milímetros, que quiere decir que esa es la medida que le cabe máximo a este frame, que son las ruedas de 72 milímetros. Y abajito viene una letra que dice R o L. Esto te va a indicar qué frame es, si es de R, de right, que quiere decir derecha, o left, que quiere decir izquierda. Entonces, gracias a esto te vas a dar cuenta hacia dónde tienes que colocar tu frame, y recuerda que donde está la escritura es donde va el talón. Entonces, para volver a montar tus patines, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos nuestra llave de la bota, aflojamos los tornillos. Tienen dos piezas normalmente estos tornillos, así que ten cuidado de no perderlos. Vamos a dejarlos aquí para que no se nos pierdan. Sacamos estos tornillos. Con cuidado, porque se pueden perder. Y ahora vamos a montar el frame sacando las dos ruedas, ya les había dicho. Recuerden que es punta a talón, con las escrituras te vas a guiar. Entonces sacamos otra vez las ruedas. Y ahora sí, vamos a meter los tornillos, tienen que apuntar, la cuerda tiene que apuntar hacia la bota. Entonces coloca el tornillo por dentro del frame, así, para que salga la punta o la cuerda del tornillo. Y colocas el segundo tornillo para que así puedas meter bien, los puedas meter bien a tus botas. Y ajustamos otra vez, poquito a poquito, para que podamos entrar en la posición perfecta como estaba. Recuerda que debes montarlos justo en donde marcaste la línea. Yo lo marqué con un barniz o un pinta uñas, y entonces los ajustas un poco. Mueves el frame justo en la medida en la que la quieres, y ahora sí los aprietas. Los aprietas bien para que no se vayan a aflojar. Y ahora vamos a colocar nuestras ruedas. Recuerda que para colocar las ruedas siempre debemos observar qué lado de la rueda está menos desgastada, y el lado que esté menos desgastado es el que va a ir en la parte interna del patín, es decir, en nuestros talones, bueno, en nuestra parte interna del pie, que es donde se juntan los lados de las ruedas menos desgastadas. En este caso, este es mi lado menos desgastado, así que lo voy a poner del lado interno del pie. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda rueda. Buscamos qué lado es el menos desgastado y lo colocamos en la parte interna. Tomamos nuestra llave para las ruedas y las ajustamos bien para que no se vayan a zafar nuestros tornillos. Y listo, así quedaron nuestros patines otra vez. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido y que te haya gustado bastante este tutorial. Dale like, suscríbete y comparte este video con todos tus amigos para que puedan viajar más seguros con sus patines, o si quieren cambiar de disciplina lo puedan hacer mucho más fácil y rápido. No olvides que si tienes algunas dudas me las puedes dejar aquí abajo en los comentarios, y también me puedes sugerir algún otro tipo de videos que quieras ver por este canal. Y no creas que ya se me olvidó lo de los saludos, claro que no, lo tengo muy presente. Hoy es el último día para que, si quieres que yo te mande saludos la próxima semana, tienes que utilizar el hashtag Salúdame Carito, ponme tu nombre y de dónde eres, y la próxima semana yo te mandaré saludos. Nos vemos el próximo jueves, que tengas muy bonito fin de semana y te mando un beso. ¡Mua!